Tiempo de entrevista. La libertad es una palabra grande, es un documental uruguayo dirigido por Guillermo Rocamora, nuestro invitado de hoy. ¿Cómo te va, Guillermo? Bienvenido a TV Ciudad. Muchas gracias por la invitación. Vamos a compartir ahora un pequeño adelanto del documental del que ya nos contarás. It is a humanitarian gesture from Uruguay's president, José Mujica. The 6 men from Guantanamo Bay cannot return to their home countries for fear of persecution or because of security concerns. El gobierno de Uruguay negocia la firma de un acuerdo para otorgarles una vivienda, subvención económica y traer a sus familias. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Los fueron a buscar a Guantánamo y los trajeron para aquí y les dijeron aquí pueden reconstruir su vida. Entonces hay una responsabilidad primera del gobierno que tomó una decisión. ¿Cómo vivir con 13.000 pesos con familia? Nosotros dimos un gesto humanitario y abierto, pero no podemos dar lo que no le estamos dando a los uruguayos. Realmente, a veces en presión, tranquilo, tengo comida, ropa suficiente. ¿Entiendes o no? Entiendo que tú digas I speak you in English, you talk to me in English. No, you promise me. هم سأل ايش كنت تعمل في اليوم مع كل الأذى اللي يعني متواصل 24 ساعة في الليل وفي النهار عليك لو يضغطوا عليك حيدمروا عقلك يدمروا نفسيتك يخرجوك تصبح يعني إنسان غير صالح للحياة الطبيعية. Freedom, it's big word, not chica. Guillermo, llegaron 6, ¿no? En 2014 a nuestro país, expresos de Guantánamo. ¿Cómo fue que se dio este encuentro? ¿Por qué elegiste a que era el único palestino del grupo que llegó a Uruguay, con quien además me parece que no compartías el idioma? Yo por lo menos no entendí nada de lo que se hablaba en palestino, no sé. Para nada. No, cuando llegaron, el productor del documental, Santiago López, me dijo, tenemos que hacer una película con esto, y yo le dije, de ninguna manera. Así arrancó como el proceso, porque me parecía que había mucho revuelo, había mucha prensa alrededor, era como una gran noticia, pero no sé, me costaba ver que hubiera una película más humana, más de escala humana, y no tanto de la gran noticia de Guantánamo, que como noticia ya era vieja, digamos, Guantánamo ya tenía su... Pero bueno, el Santi insistió y nos pusimos a trabajar y nos acercamos. Era verdad que había un revuelo muy grande alrededor de ellos y nos costó como 6 meses lograr finalmente sentarnos con Mohamed en una reunión y explicarles que nosotros queríamos hacer una película, que no era una entrevista, que no era una nota, que íbamos a estar entre 2 y 3 años trabajando con él, digamos, que ver si él aceptaba y tenía ganas de hacerlo. Él vino con su señora y aceptó el desafío y bueno, ahí arrancamos a trabajar. Claro, ¿y por qué con él? ¿Por qué lo elegiste? Además está casado con una uruguaya, que no sé si estaba casado cuando tú lo contactaste. En ese momento estaba casado, sí. No, en realidad fue con el que pudimos concretar, digamos. Nosotros estábamos dispuestos como máximo a trabajar con 3 de ellos, si se daba la posibilidad, porque si no nos parecía que iba a ser demasiado para meter en una película, digamos, ¿no? Y con los otros no logramos este encuentro que te digo, esta reunión así. Y bueno, fue con él. Sí teníamos, porque nos guió un poco Mirza, que era el contacto en ese momento. Mirza, sí. Claro, teníamos el dato de que era palestino, de que estaba casado, que tenía una muy buena relación con su señora, digamos, que estaba como todo encaminado como para la integración. Y bueno, nos pusimos a trabajar con él. Cuando uno se mete en la historia de alguien que durante 13 años estuvo en uno de los lugares más inhóspitos del mundo, y le hago precio cuando digo inhóspito, como la base de Guantánamo, en carácter de prisionero. ¿Qué cuidados hay que tener para avanzar lo que se pueda, sin, entre otras cosas, generar la famosa revictimización del que tiene que recordar hechos tan asociados al sufrimiento? Sí, ¿no? Totalmente. Nosotros, el documental hace foco en su integración, digamos. Eso fue lo primero que tuvimos bastante claro desde un principio, que era una segunda oportunidad que alguien que viene desde ahí tenía, ¿no? Entonces, por esa cosa de lo que empujaba la película siempre era esa necesidad de integrarse, de ver cómo iba a ser. Pero claro, la cárcel es un fantasma que lo acompaña todo el tiempo y lo que nosotros hicimos en ese sentido fue estar atentos nomás a lo que él quería conversar. Hay 2 momentos nomás en la película donde él hace referencia explícito a la cárcel, a cómo lo capturaron y alguna anécdota así, pero son 2 pequeños momentos.
yo nunca le pregunté nada concretamente así, ni repregunté, ni nada. Fue como eso, bueno, vamos a hablar de esto. Y él contó lo que quería, porque, sobre todo porque me parece que, volviendo a lo mismo, la noticia vieja, ya conocemos las torturas, la alimentación forzada, o sea, eso ya lo sabemos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, era él que quería aportar a su historia de eso, y así fue. Y de lo que está por fuera de eso, que es lo que predomina en su relato, ¿qué vendría a ser lo principal? ¿De qué habla alguien que llega a Uruguay en condiciones tan especiales? Bueno, culturalmente tenemos una gran diferencia, ¿no? Él es musulmán, obviamente, y entonces de ahí ya hay como un desfasaje grande entre la realidad uruguaya y la de él. Y la gran preocupación de él durante todo el proceso de la película, y sigue siendo, fue la de conseguir un trabajo, tener una estabilidad económica, poder mantener a su familia, bueno, cosa que no ha logrado, pero eso es lo central, es cómo esta persona y qué dificultades tiene externas y cuáles internas, obviamente, ya sea por su religión, por su pasado y por su estadía también en la cárcel, obviamente, que deja huellas. Y bueno, la película trata de eso, lo acompaña a él todo el tiempo en esa dificultad de las oportunidades de trabajo, los talleres que hace, dónde va a cobrar, cómo lo asesoran los que lo asesoran, digamos, de parte del programa que el gobierno estableció. La película va muy pegado en eso. Claro, y cuando elegís el punto de vista, porque vi que en algún momento en el tráiler, porque la película entera no la pudimos ver, ¿no? Pero, ¿qué punto de vista se plantearon ustedes para hacerla? El no meterse, el dejar, porque vi que también él hablaba también en off en el momento del tráiler. Sí. ¿Cuál fue el foco que quisieron? Claro, él es el que guía el documental y nosotros lo acompañamos a él a todos lados donde va, donde tuvimos acceso, que en algunos lados no tuvimos, obviamente. Entonces, siempre a través de su mirada. No hay ninguna escena en la película donde no esté él o donde no sea él el que está hablando. No hay construcción de personaje. No. Que lo hay, pero claro, es natural. Pero, sí, todo está filmado en el momento, no está nada está pedido, hacete esto o hacete aquello. No. Sobre todo porque nos parecía, en general, pero con él además como un personaje tan, no sé, delicado, digamos, por decirlo como él nos dio la libertad y nosotros tomamos la libertad de estar, pero no pedimos más nada, digamos, ¿no? Sí, durante el proceso se pidió más acceso a las reuniones que él tenía con presidencia o a las reuniones que tenían con el ministerio, también como para acompañarlo a esas, y nunca tuvimos ese acceso. Ahí me quedé pensando o hubo en algún momento, esto va en tono de pregunta, entre quienes vinieron de Guantánamo, las 6 personas, algún tipo de vínculo o una vez que llegaron a Uruguay fueron vidas que fueron tomando cada una su rumbo. Digo esto porque pensar en la contención en una situación como esas es lo primero que a uno le surge, ¿no? Sí, ellos tienen una relación. Yo he ido con él a visitar a alguno de ellos, alguna tarde, pero te digo, culturalmente para mí es muy difícil medir si son muy amigos o no. O sea, parece loco esto, pero es así. No son nuestros códigos. No son nuestros códigos. Entonces, él muy pocas veces habla de ellos, en la película nunca. Conmigo ha comentado alguna cosa, pero muy cuidadoso. Sí tienen reuniones cuando van a algunos organismos, cuando iban, yo creo que ahora ya no van más, pero cuando iban al ministerio iban todos juntos, se juntaron para presentar una denuncia en el Instituto de Derechos Humanos, o sea, hicieron como algunas acciones juntos, pero tampoco son 6... 6 hermanos. No, que de hecho yo creo que es una cosa extraña de la que pasó cuando llegaron, fueron a vivir en una casa todos juntos. Para ellos eso fue muy loco también, digamos, porque no es lo ideal. No es lo ideal, no estaba esa confianza tampoco, digamos, no. Claro. Y en cuanto a tú quisiste mostrar esa integración o ese transitar por el Uruguay que los acogió de alguna manera, ¿qué te sorprendió o cuál fue el choque más interesante, por lo menos que tú viste, que tú percibiste en ese recorrido que lo acompañaste? Sí, yo me llevé un golpe, digamos, a nivel de sociedad, que fue que no somos aquellos uruguayos que yo creía que éramos, tan integradores y tan de cabeza abierta, desde la gente que tenía posibilidad de darle trabajo hasta en la calle. A mí me ha pasado de ir con él y la señora, que como usa el pañuelo es muy fácilmente identificable como musulmanes, que dijeron, lleva una bomba y cosas así.
Entonces sí, que se siente como de un modo, ¿viste? Para mí fue como muy sorpresivo, digamos. Eso fue como la decepción, digamos. Y después, otra cosa que me sorprendió mucho es la voluntad que él tenía, digamos, con sus limitaciones en muchos aspectos, pero seguía insistiendo y seguía intentando, iba allá, iba acá. No sé, que yo, pensándome a mí mismo en esas mismas circunstancias, no sé. Si no largas antes la toalla. Sí, exactamente. En la gacetilla que promociona o que presenta la película, ya que hablabas de la voluntad, ustedes plantean algo que podría definirse casi como una ecuación, que es la realidad como el choque que surge de la buena voluntad que vos mencionabas con la impotencia. Es decir, sí, en algún momento empiezan a notarse esas frustraciones de quien busca y no encuentra, pensando en el trabajo fundamentalmente, pero también capaz en otro tipo de acogida que de repente no se le brindó. Sí, no, sin duda. Él se va cargando de mucha frustración. Tiene un temple y una cosa en la religión muy difícil de medir también y de leer, porque realmente la religión es como un refugio muy grande para ellos. Entonces no es que hace grandes ademanes, pero sí que se va cargando de frustración y bueno, no reacciona como yo reaccionaría o como reaccionaríamos nosotros, digamos, ¿no? ¿En qué sentido? Y yo qué sé, en la película se muestra algún momento donde se sube un poco el tono en la charla con las personas que lo estaban guiando, con los que lo coordinan, pero yo en esa situación vuelvo a lo mismo, o sea, mi reacción hubiera sido completamente distinta. O sea, es algo muy contenido, hay mucha fe en que el camino es el correcto, hay mucha fe en que Alá tiene lo que tiene que tener para él. Obviamente él está muy feliz en haber recuperado la libertad y yo creo que parte de ese entusiasmo tiene que ver con eso que él logró salir con fuerza, no lo derrotaron, digamos, ¿no? Si bien sin duda que le dejaron sus huellas, pero yo creo que o sea, le permitió formar una familia, tener una esposa, 2 hijos, con todo el desafío que eso implica, ¿no? ¿Qué es de la vida de él ahora? Bueno, él ahora actualmente está acá en Montevideo, pero está con la intención de irse. ¿Y puede volver a Palestina? Bueno, esa es una incógnita muy grande porque él es el único palestino que estuvo preso en Guantánamo y viste que del gobierno de Israel no se sabe muy bien, digamos, qué posición tomaría si él llega a la frontera, digamos, ¿no? Claro, justo su estado tiene un estatus especial, digamos. Sí, ¿no? muy complicado, sí, muy complicado. Muy complicado lo que vivió él antes de ir a Guantánamo, digamos. Él fue preso con 8 años en esas redadas que hacen en los pueblos el ejército israelí, una noche, ¿no? Esas cosas que... claro, él, eso, no solo por todas las circunstancias, además que si se moviera a otro país tendría que tener calidad de refugiado y todo eso, que ya le pasó a alguno de los otros, sino que, bueno, está en un lugar muy complicado. ¿Y cuál es el rol de ella? Digo, de la esposa, uruguaya, por otra parte, ¿no? Bueno, ella, yo creo que ha sido un sostén muy grande, que han logrado ahí generar una familia, un vínculo fuerte. Ella es psicóloga de profesión, es uruguaya, vivió unos años en Barcelona, que fue donde se convirtió al Islam. Y bueno, ella un poco le acerca a la realidad, ¿no? Sobre todo culturalmente, él tiene un muy buen vínculo con la familia de ella, o sea que él está cerca de la realidad y acepta cosas que se ha adaptado, digamos, no es que... Pero vive un poco la misma frustración que vive él, digamos, claro. ¿No? Ella esperaba también un poco más de todo lo que fue el programa, o de la integración, o sea, digamos, los golpes llegan también. Uh-huh. Es muy difícil hacer un documental, una película en Uruguay, una película que además ya ha sido premiada, ¿no? Sí, en el exterior. Exacto. Y estamos deseando verla porque ha sido como muy... Sí, tenemos como mucho adelanto, pero exacto, no la hemos visto. Sí. No, el estreno está previsto para julio en el que viene. Nosotros tuvimos una selección en un festival importante que se llama el Festival de IDFA, que es un festival solo documental en Ámsterdam, que estuvo increíble, participamos ahí, la recepción de la película fue muy buena. Sí, Uruguay y el cine es complejo, ha venido creciendo y sigue creciendo, pero corriéndola como muchos años atrás, sobre todo comparativamente con los países como Brasil y Argentina, que tienen una industria mucho más sólida. Nosotros, desde la Asociación de Productores, estamos siempre
en la lucha con los políticos, tendiendo puentes y cosas, porque la sensación es que es una actividad que ahora ya empieza a necesitar de una estructura, ¿no? Ya dejó de ser ya aquella creció, los muchachada, pantalones largos. que alegremente metía para hacer una película, ya está necesitando cosas más a largo plazo, ¿no? Y además te llevó ¿cuánto tiempo esto? Y 3 años. 3 años. ¿De grabación o del montaje y todo? Todo, sí, de grabación y montaje son 3 años y pocos meses, sí. Nosotros tuvimos, sí, algo así. Y para verla en cines hay que esperar todavía unos meses más. Sí, unos meses más, sí, julio. Sí. Mitad de año va a estar presente, bueno, no sé si tenés los detalles de... No, va a estar presente, el lanzamiento va a ser durante la semana del documental, del Doc Montevideo, que se realiza todos los años aquí, y a partir de ahí a las salas comerciales. Bien, ¿habla en español ella? Él habla español, sí, sí. ¿Cuándo sí. empezó también? ¿Cuando tú empezaste tu primer contacto? Nosotros nos comunicamos siempre en inglés con él. Él tomó algunos cursos de español y bueno, con el tiempo también fue mejorando bastante. Pero yo tomé algunas clases de árabe también, pero no llegué tan lejos. A él le fue mejor. Bueno, pero por lo menos consiguieron entenderse. Sí, para sí. empezar en la voluntad de contar todo eso, ¿no? Sí. Porque eso tampoco debe abundar. No, sobre todo para mí él dio un paso muy grande en aceptar contar su historia, digamos, porque vuelvo a lo mismo, pero culturalmente no es fácil ni siquiera lo que ellos piensan de que es una película, no hay acceso al cine, el Islam no permite ver películas que no sean películas religiosas, o sea, no es que era un cinéfilo que dijo, qué bueno, o sea, que yo creo que dio un salto bastante grande y bueno, el momento especial de mostrarle la película fue muy intenso y ¿Le muy gustó? lindo. Sí, sí, para mí fue la proyección más difícil de la película, lejos. Pero antes de comenzar la postproducción tuvimos esa instancia y quedó muy contento. Bueno, mucho éxito en lo que venga. Muchas gracias por la invitación. Y estaremos atentos por allá por junio, julio Sí. para prestarle la atención que se merece. Gracias por la invitación y por el tiempo.